del dengue y de la fiebre amarilla. Algunos detalles importantes que tenemos que tener con respecto a dengue y fiebre amarilla. Estos dos virus pertenecen al grupo, a la familia de los Flaviridae. Los Flaviridae, por ejemplo, el día de ayer, cuando hablábamos de hepatitis C, también hablábamos que estaba dentro del grupo del Flaviridae, pero de otra familia, ¿no? Aquí vamos a hablar de estas dos. Incluso dentro del grupo de Flaviridae existen algunas otras enfermedades que están relacionadas con el mismo género. Ahora, muchas de ellas están incluidas dentro de lo que se denomina fiebres hemorrágicas virales, que es un tema mucho más amplio que sería importante que lo revisen en su tiempo. ¿Qué tenemos con respecto al dengue? Actualmente el dengue, dentro de las enfermedades transmitidas por vectores, viene a ser la más importante de todas las enfermedades. Es una enfermedad producida por un arbovirus, el virus de dengue, que pertenece a esta familia Flaviridae. Los 4 serotipos que pueden causar la infección en humanos son el 1, 2, 3 y 4. Existen otros más que no están relacionados con la enfermedad del ser humano. Es una enfermedad arboviral que se transmite por la picadura de mosquitos. Estos mosquitos son del género Aedes y principalmente vamos a hablar del Aedes aegypti y en algunos casos raros estamos hablando del Aedes albopictus. Ahora, esto está nombrado de esa manera, que son casos raros. Sin embargo, es una cuestión que está actualmente en revisión, dado los cambios climáticos que se están observando a nivel mundial. La infección primaria por dengue inicialmente es asintomática o puede provocar una fiebre leve, que es la fiebre por dengue, FD. La fiebre por dengue puede agravarse, causar coagulopatía, aumento de la fragilidad y aumento de la permeabilidad. En estos casos ya pasaría a ser un dengue hemorrágico, que se reconoció por FHB. Doc, disculpe, ya no está presentando. ¿Podría ponerlo de nuevo, por favor? ¿Se ha cortado la presentación? Sí, las diapositivas ya no se ven. A ver, voy a reiniciar. A ver. ¿Se ve ahora? Sí, Doc, continúe. Ok. Entonces,
Me avisan si, no, si se deja de ver, ¿ya? Ajá. Ya, ok. Eh, Nos habíamos quedado que la fiebre, de agravarse, puede producir coagulopatía, aumento de la fragilidad vascular, aumento de la permeabilidad. Y esta afección se denomina dengue hemorrágico, con las siglas FHD, lo van a reconocer. Y luego puede progresar un síndrome de shock hipovolémico que se denomina síndrome de shock por dengue, DSS. Ahora, tanto la fiebre hemorrágica por dengue o el shock por dengue ponen en peligro la vida y son potencialmente mortales. La mayoría de las enfermedades de dengue son autolimitadas y su mortalidad es baja, menos del 1%, cuando se detecta tempranamente y es manejada de forma adecuada. Y yo subrayaría la palabra manejar de forma adecuada, porque el dengue depende mucho del manejo médico que se realice. La tasa de mortalidad por dengue va a variar entre 2 a 20%, siendo de 2 a 5% en los casos de fiebre hemorrágica por dengue, y en el shock por dengue la mortalidad llega a ser 20% e inclusive más. Ok. Ok. La infección por dengue se ha propagado aproximadamente en el momento actual a 2/5 partes de la población mundial, infectando a prácticamente 390 millones de personas anualmente. Esto va a resultar en un promedio de 500.000 hospitalizaciones y 20.000 muertes al año. Eso es el panorama actual que se tiene por dengue, ¿no? Y esto es una última actualización, como ven ahí, de octubre de 2023. Se distribuye principalmente en todo el Mediterráneo oriental, en el sudeste asiático, África, el Pacífico occidental y en América del Sur. Aproximadamente 2.500 millones de personas tienen la posibilidad de contraer dengue. Y los casos que se notifican son aproximadamente 100 millones de casos cada año. Y hasta 500.000 desarrollan el cuadro hemorrágico. La mayoría de los casos de fiebre hemorrágica por dengue y síndrome de shock por dengue son provocados por una infección viral posterior con un serotipo diferente o una infección secundaria. O sea, estamos hablando que inicialmente la persona se infecta con un serotipo y posteriormente adquiere un segundo serotipo, y este es el momento donde nosotros vamos a ver los casos de complicaciones de fiebre hemorrágica por dengue y shock por dengue. El conocimiento actual indica que hay varios factores que están implicados en la virología y en el sistema inmunológico del huésped que se van a correlacionar con la aparición del dengue hemorrágico y el síndrome de shock por dengue. Además, hay otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, y es que el cambio climático está jugando un papel muy importante en la distribución del mosquito Aedes. Y esto va a impactar seriamente en la transmisión del dengue. Se dice de que el dengue en los lugares tropicales avanza, o el mosquito del dengue avanza más o menos 150 kilómetros al año, ¿no? El ámbito donde actúa el mosquito. Y en Europa se dice que es 100 kilómetros. O sea, es una enfermedad no solamente endémica, no solamente es emergente, sino también, adicionalmente, tiene una tendencia a ser pandémica. ¿Qué tenemos con respecto al virus? El virus son partículas esféricas de 40 a 50 nanómetros de diámetro que constan de proteína, de una proteína envoltura, que es la proteína E, como la ven aquí. Quiero marcar, quiero
colocar el puntero. Bueno, de una proteína de envoltura, la proteína E, que como se ve acá en esta gráfica, en esta simulación, tenemos la cápside, que es interna, tenemos la proteína M y un genoma de ácido ribonucleico. Aparte, existen algunas otras proteínas estructurales. Estas proteínas estructurales son en las NS, ¿no? Ahí la ven. Y en el genoma también van a ver cómo está distribuida. Todas ellas tienen alguna importancia, en lo que viene a ser el proceso el cuadro inmunopatológico y fisiológico del dengue, y también van a tener alguna importancia en el caso del laboratorio para poder identificar a la especie. Acá, por ejemplo, en esta tabla se habla sobre las proteínas no estructurales del dengue y las funciones dentro de ellas. No pido con ello de que se lo memoricen, no es tema para memorizar, pero sí quiero que tengan en cuenta cuáles son las funciones que tiene cada una de estas proteínas, ¿no? Por ejemplo, la proteína NS1, que puede estar asociada con el retículo endoplásmico, a la adherencia del retículo endoplásmico, y está asociada con la secreción. La proteína estructural NS2 es una proteína que forma parte de la membrana y es hidrofóbica, ¿no? Y que juega un papel importante dentro de la replicación. La N2B, que es un cofactor para la enzima NS3, y así tienen cada una de ellas una importancia dentro de lo que viene a ser el proceso de síntesis proteica, o síntesis de las proteínas virales de la estructura del dengue. Este es el ciclo de vida del virus del dengue. Entonces, el dengue infecta y se va a replicar en varios pasos que incluyen la unión del virus, aquí lo vemos, la endocitosis, que es el punto 2, la liberación de la nucleocápside del virus con la expresión de las proteínas y el genoma viral, la síntesis de las proteínas en el retículo endoplasmático, de la síntesis de las proteínas estructurales, la multiplicación del genoma viral, luego tenemos la conformación de las partículas hijas, que lo vemos en el paso 7, y finalmente, dentro de la célula, lo que vamos a encontrar es la formación de un virión maduro. Ese virión maduro es el que sale posteriormente fuera de la célula, entonces con capacidad de infectar a otras células. Entonces, hay un proceso claramente identificado dentro de la función de las proteínas y de la estructura del dengue. ¿Qué tenemos con respecto a la epidemiología? Como vemos, hay una epidemiología que es cambiante y podemos hablar de una epidemiología a nivel mundial y una a nivel local. Vamos a conversar primero de la epidemiología a nivel global. Afecta a la mayoría de las regiones tropicales, se refiere, y subtropicales en el mundo, principalmente en el Caribe, el Asia Central y Sudoriental y América del Sur. Más de 100 países se ven afectados actualmente por dengue y presentan casos de dengue en cada año. Las epidemias ocurren anualmente en Australia, África, América del Sur y Asia. La enfermedad ha sido descrita también ya históricamente hace siglos, ¿no? Se dice que en el siglo X, ya en China, habían escritos en los cuales se hablaba de dengue. Y se han reportado en otras partes del mundo cuadros de dengue. Ahora, ¿qué factores van a influir en la... Ese es uno. La falta de agua potable, los viajes actualmente en avión, y otra situación importante es la poca conciencia de los efectos que esto tiene sobre la salud.
No es una enfermedad que se haya dado mucha importancia en los últimos años. Sin embargo, existen varios escritos en los cuales se habla de cómo la coexistencia con el COVID ha hecho que el dengue prolifere. Y eso no es algo raro, como vamos a ver cuando hablemos de los casos acá en el Perú. Según la OMS, entre 2.700 a 3.000 millones de personas viven activamente en zonas donde el dengue se transmite por mosquitos. Ahora, y el dengue actualmente es un problema muy importante en los países del Asia, que son los países que son más densamente poblados. ¿Qué tenemos con respecto a dengue en el Perú? Este es el último reporte para la semana epidemiológica 41 en el boletín epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología, en el cual se va a comparar los episodios del dengue desde 2020 hasta la fecha. Recordemos que el 2020 es el momento en que nosotros hemos estado inmersos en nuestras casas, ¿no? Debido a la pandemia. Entonces, si bien es cierto, la curva habla de un silencio, entre comillas, ¿no? En esa época, no ha sido lo suficientemente cierto. Porque nosotros hemos tenido casos de dengue, ¿no? Durante pandemia, en pandemia, hemos tenido un brote de dengue muy importante en la zona de Ica, ¿no? Cerca de 30.000, 40.000 casos en zonas rurales cercanas. Y así probablemente en otros lugares. El gran problema ha sido de que esto no ha sido reportado debido a que estábamos preocupados en la lucha contra la pandemia de COVID. Dengue también se ha visto en selva y también se ha visto en la zona norte. Más aún hay que tener en cuenta de que muchos casos de dengue han pasado desapercibidos y han sido subnotificados, puesto que las personas, cuando presentaban cuadros febriles, más se ha pensado en la presencia de COVID. Eso es el 2020, por eso tenemos considero yo, una subnotificación. Pero veamos qué sigue pasando el 2021 y el 2022. El 2022 ya se insinúan un crecimiento de los casos de dengue, ¿sí? Y el 2023 definitivamente lo que hemos tenido es una pandemia, una epidemia muy severa, ¿no? Entonces, que ha sido, la hemos podido observar no solamente en las zonas clásicamente endémicas para dengue, sino también lo hemos observado en la ciudad de Lima. Acá, en este cuadro, quiero que vean los casos de dengue por formas clínicas y la tasa de letalidad para el Perú en el año 2023. Quiero que se fijen bien, por ejemplo, en los dos departamentos que más han reportado dengue, que son Piura, una tasa de letalidad de 0.1, o sea, 1 de cada 1000. Lambayeque, una tasa de letalidad de 0.3. E Ica, 0.3. Esto es llamativo comparativamente al resto de la población. ¿Por qué? Porque tanto Ica, Piura y Lambayeque son zonas donde ya anteriormente había estado presente el dengue y había afectado. Ya les estaba hablando del problema en Ica que hubo en el 2020. Entonces, esto nos hace entender que esas son poblaciones que han tenido ya experiencia con dengue. Al igual que en la selva, ¿no? La población selvática también tiene una experiencia con dengue. Entonces nosotros lo que esperamos es tasas con mayor letalidad en estas zonas. Ahora, esto es un tema clásico para estos departamentos. Sin embargo, departamentos como Lima, vamos a ver, su tasa de letalidad es de 0.05, es bajísima, ¿no? Comparativamente a lo que viene a ser Piura, ¿no? O Ica, que es
hasta 6 veces más, mayor. Ahora, esto es un dato bastante ficticio. ¿Por qué? Porque hemos tenido recién la primera epidemia importante de dengue. Anteriormente han habido casos de dengue que no han sido autóctonos de la ciudad de Lima, pero ya tenemos un dengue autóctono. Entonces, la próxima presentación de dengue que nosotros tengamos va a ser en población que ya ha tenido experiencia con dengue. Entonces, lo que se viene para dengue en los próximos meses es un dengue con mayor mortalidad, mayor tasa de letalidad de la que hemos visto en este último año. Entonces, esa es una situación preocupante actualmente para todo el país, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Que no nos llame la atención de que en los hospitales veamos casos de mayor severidad de dengue, lo que hemos visto en este año. La frecuencia, o sea, el número de casos es mayor en jóvenes y en adultos, como vemos en la tabla para el Perú. Sin embargo, la mortalidad, o sea, la tasa de letalidad es mayor en la población adulta mayor. Veamos acá, por ejemplo, en esta gráfica también de la Oficina General de Epidemiología, miren, la letalidad para la población adulta mayor es de 0.85, o sea, cerca al 1%, cerca a 1 de cada 100 habitantes puede fallecer por dengue dentro de la población adulta mayor, lo cual es llamativamente preocupante. Entonces, tenemos esa espada de Damocles actualmente sobre nosotros para los meses que se vienen. ¿Cómo es la transmisión? La transmisión se da por picadura de un zancudo de tipo Aedes, género Aedes, y la especie que se ha identificado y que se ha reportado en la mayoría de las epidemias ha sido Aedes aegypti. No hay transmisión de persona a persona, ¿no? Ni por toma de fuentes de agua. Los enfermos suelen infectar a los zancudos desde el día anterior al final del periodo febril en un promedio de 5 días. El mosquito, una vez que toma sangre de la persona enferma, se torna infectante de 8 a 12 días después de alimentarse con esta sangre y continúa el mosquito infectante durante toda su vida. El periodo de incubación de la enfermedad es de 3 a 14 días, con una media aproximada de 5 a 7 días. Entonces, hay que entender en esto que los reservorios del zancudo vendrían a ser las personas enfermas y el propio zancudo. Y esto hay que tenerlo bien en claro, puesto que no solamente no basta con diagnosticar un caso, sino que una vez diagnosticado el caso, tenemos que aislarlo de picaduras de zancudo, porque si no vamos a tener una transmisión intradomiciliaria o dentro del propio hospital, como en el caso del Hospital Loaiza, que hubo un brote de dengue en el pabellón 8 Primera. Ahora bien, el Aedes aegypti es reconocido como el principal vector responsable de la propagación del dengue. Sin embargo, existe otro Aedes que tiene que llamarnos a la preocupación, que es el Aedes albopictus. Entonces, si hablamos de Aedes, decimos que Aedes aegypti y Aedes albopictus son los más importantes para la transmisión del dengue y la fiebre amarilla urbana. El Aedes aegypti se va a alimentar principalmente de día, el aegypti, y adopta un comportamiento de descanso en los interiores de las casas. Entonces, es un hábito básicamente intradomiciliario. Se encuentra en áreas urbanas y se reproduce en contenedores de agua artificial, como contenedores de plástico, neumáticos de goma, tanques de agua, piscinas y todo ello. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de una ciudad como Lima, que tiene todas esas características, ¿no? Tiene contenedores de agua, tiene piscinas, tiene ambientes donde puede almacenarse el agua, ¿no? El Aedes albopictus
tiene hábitos más peridomiciliarios, prefiere descansar fuera de las casas y es un alimentador oportunista. Sin embargo, ¿no? Sí busca al ser humano para picarlo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. No es que busca al animal, sino busca al ser humano para picarlo. Entonces, ese es un mosquito que probablemente tiene un hábito más rural que lo que vendría a ser el Aedes aegypti. Sin embargo, hay pocos estudios en nuestro país que evalúen el comportamiento del albopictus, lo cual es necesario investigar. Las variables climáticas como la temperatura, las precipitaciones fluviales, la humedad relativa van a tener un impacto significativo en la presencia y el tamaño de la población de los vectores artrópodos. Hay que tener en cuenta en esto un detalle importante. No es lo mismo hablar de la presencia de un mosquito como el Aedes en una zona que tiene grandes masas de agua y una gran precipitación, como viene a ser la selva peruana, o como viene a ser el norte del país, donde tenemos a Piura y a Lambayeque, que tienen grandes fuentes de agua, de las cuales uno puede tener una gran proliferación de zancudo, de mosquito, que una ciudad desértica como es Lima, o como lo vendría a ser Ica, que son zonas donde no hay esas grandes fuentes de agua, sin embargo, hay presencia de mosquito, ¿no? En mucha menos cantidad, y ese mosquito sí puede transmitir, sí transmite efectivamente el dengue. Entonces, allí hay cuestiones de comportamiento de la Aedes que tenemos que investigar y que todavía no se le ha dado la debida importancia. Son cuestiones que tienen que irse analizando. El hecho de que la Aedes aegypti se distribuye en regiones tropicales y el albopictus en las regiones tropicales templadas muestra una distribución geográfica de estas dos especies que es diferente entre el norte y el sur. Aquí no estamos hablando del país, sino estamos hablando del hemisferio norte y el hemisferio sur. Albopictus se ha visto mucho en la zona de Eurasia, ¿no? Albopictus se ha visto en zonas del trópico de Cáncer. Nosotros estamos en el trópico de Capricornio, ¿no? Y en el trópico de Capricornio lo que más se ve es aegypti. Sin embargo, esto no es una diferencia tajante. Hemos visto en algunas veces reportes de albopictus en el hemisferio sur. ¿Qué factores epidemiológicos van a permitir incrementar el riesgo de brote de epidemia? Uno, la población que no tenga inmunidad a ninguno de los serotipos del dengue. Estamos hablando de una ciudad como Lima, por ejemplo, existe ese problema. La densidad del zancudo de Aedes aegypti. El índice de infestación larvaria que sea mayor de 2% y la presencia de epidemias. Las condiciones ambientales, cómo se está dando la situación. Por ejemplo, ahora a puertas de un fenómeno del Niño, tenemos que ver que esto puede incrementar. La persona febril que está en cuadro, que está haciendo viremia los primeros 5 días de la enfermedad como un potencial diseminador. Las grandes concentraciones poblacionales. El incremento de los casos en zonas endémicas y el tema de la circulación permanente del virus del dengue. La infección por dengue va a desencadenar, como ya lo entienden, una enfermedad febril aguda. La proteína NS1 del dengue está presente en grandes cantidades en los sueros de los pacientes, tanto extracelularmente como también la presencia de una lipoproteína soluble que es desconocida actualmente, pero que está en la superficie de la célula. Cuando uno evalúa los niveles elevados de estas proteínas, uno ha visto que esto está muy correlacionado con la gravedad de la enfermedad y podría contribuir a la patogénesis del dengue, hemorrágico en el huésped. ¿Qué quiere decir esto? Se han realizado últimamente estudios para ver la concentración de la proteína NS1 y de esta otra lipoproteína, y se ha visto que esta está elevada en pacientes que tienen las formas hemorrágicas. Entonces, se piensa que esto podría ser un factor importante que deberíamos evaluar. Actualmente esta proteína solamente la dosamos para ver su presencia, pero no estamos viendo la cantidad de esta proteína. Probablemente en el futuro hayan estudios que hablen más sobre
la concentración de esta proteína. Ahora, una infección de dengue por un solo serotipo puede dar lugar a una inmunidad permanente contra ese serotipo y puede proporcionar, y acá viene un problema, protección cruzada a corto plazo contra otros serotipos. ¿Qué tenemos con respecto a ello? O sea, si en algún ambiente, en una comunidad, por ejemplo, que tiene una poca movilidad de inmigración, está presente un serotipo, entonces probablemente en esta comunidad predomine ese serotipo frente a cualquier otro virus, del dengue, y entonces esta comunidad va a estar protegida para este serotipo en el futuro. El problema se da cuando a esa comunidad llega un serotipo diferente. Si llega un serotipo diferente, posteriormente, esta comunidad se va a hacer lábil, ¿no?, a la presencia de dengue hemorrágico o de shock por dengue, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que se presenta básicamente en una segunda infección por dengue. Ahora bien, estamos hablando de comunidades que prácticamente están cerradas, ¿no?, que tienen entre 20.000, 40.000 habitantes, en los cuales ese fenómeno se puede dar, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo pensar de esta situación y extrapolarlo a una ciudad cosmopolita que tiene migración diariamente, como es Lima, ¿no? En Lima tenemos migración de todas partes del país y también de fuera. Entonces, nosotros, la ciudad de Lima, por ejemplo, la ciudad de Lima o las ciudades grandes, que tienen una gran afluencia de población de diversas partes, entonces están expuestas no a uno, sino a todos los serotipos. Entonces, lo cual nos va a hablar de un problema diferente, ¿no? Ahora, la infección, nosotros hablamos de la infección homotípica y heterotípica. Homotípica, estamos hablando de este caso, de estas comunidades en las cuales ingresa un serotipo, infecta a toda la población y toda la población está protegida por este serotipo. Entonces, en el futuro, si no ha habido mucha migración, lo que vamos a ver es una repetición de este homotipo, ¿no?, dentro de la comunidad. Entonces, la comunidad va a estar protegida porque ya presentó el cuadro, ¿no? Entonces, ese es el homotipo. Heterotipo es justamente el hecho de que ingrese un serotipo diferente e infecte a la comunidad. Ahí es donde vamos a tener una gran posibilidad de tener casos de dengue grave, incluido dengue hemorrágico. Entonces, existe una necesidad importante a este nivel de poder generar algún tipo de protección en las poblaciones. Ahí es donde aparece la gran necesidad de tener a la mano o tener dentro de lo que viene a ser las medidas de prevención una vacuna eficiente. Aquí vamos a hablar de infección homotípica y heterotípica. Acá, en la primera parte, ¿no?, acá arriba, lo que vamos a ver es cuando ingresa un homotipo, un tipo de dengue a la comunidad, ¿no? Entonces nosotros vamos a desarrollar una respuesta de memoria. Hasta aquí es lo que sucede en la primera infección. Entonces, si la persona es vuelta a afectarse por el virus dengue, ¿no?, por el mismo virus, entonces lo que vamos a tener es de que la persona va a tener una inmunidad, una proliferación de células de memoria, y esta proliferación de células de memoria van a poder hacer cuenta del virus dengue y destruirlo, y lo van a neutralizar. Esto es la reinfección homotípica. Cuando ingresa un virus diferente, acá vemos en el lado derecho, dengue 2, ingresa dengue 2, se incrementa la respuesta de células T. Estas células T van a producir mediadores de inflamación que no van a poder destruir al virus.
estos mediadores de inflamación van a incrementar la respuesta inflamatoria, ¿no? Por un incremento de citoquinas ante su ineficiencia de poder actuar contra el virus. Y lo que vamos a tener es un gran complejo inmunológico, ¿no? De respuesta de citoquinas, lo cual en algunas partes lo llaman tormentas de citoquinas, ¿no? Entonces vamos a tener una enfermedad muy severa y el virus va a estar básicamente, el virus va a replicarse sin ningún problema, lo cual nos va a ocasionar el cuadro del shock, de la fiebre hemorrágica por dengue, que es una coagulopatía, y lo otro sería una complicación mayor, como vendría a ser el shock por el dengue. Entonces, todo parte por una deficiente respuesta inmunológica del sistema de células T, que no pueden hacer cuenta del virus, ¿no? Por la pobre similitud que tienen en la respuesta cruzada. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Alrededor del 80% de las infecciones primarias por dengue no presentan síntomas y solo 20%, o sea, 2 de cada 10, van a presentar manifestaciones clínicas. En el caso inicial, la fiebre del dengue se va a caracterizar por dolor de cabeza intenso, fiebre, erupciones cutáneas, dolor muscular, articular, náusea y vómitos. En el caso del dengue hemorrágico, este se va a caracterizar por fiebre elevada, hepatomegalia, fenómenos hemorrágicos, shock y a menudo vamos a tener alteraciones severas y vasculares. Lo que ciertamente se ha descrito son 3 fases, y esta es una gráfica clásica que prácticamente todos la conocen, que es que tenemos 3 fases, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Entonces, en la fase febril, que es la primera fase que en los primeros días, vamos a tener una elevación de temperatura, vamos a tener un cuadro de deshidratación producto de la fiebre, vamos a tener una caída del hematocrito, perdón, corregí, una caída de las plaquetas, una elevación del hematocrito, ¿no? Hacia el final de la fase, y durante esta primera etapa febril vamos a tener el cuadro de viremia. Este es el momento en que las personas son altamente infectantes, porque tenemos una replicación rápida. Posteriormente, los días siguientes, vamos a tener la fase crítica. La fase crítica se denomina así justamente porque en esta etapa es donde se va a producir los cuadros de shock, las hemorragias y el daño de órganos. Ahora, en esta fase crítica, nosotros vamos a ver que el hematocrito comienza a incrementarse, las plaquetas van a comenzar a descender de una manera marcada, la fiebre va a caer, probablemente vamos a tener febrículas, ya no va a haber fiebre, y lo otro que vamos a ver es de que los niveles de inmunoglobulina M comienzan a elevarse. Entonces, esta es la etapa en la que hay que tener tenemos que tener cuidado con los pacientes, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la persona ingresó a la fase virémica entre el tercer y cuarto día, está entrando a la fase crítica, y en esa etapa tenemos que comenzar a evaluar al paciente. O sea, no podemos dejarlo de lado. O sea, tenemos que hacer que el paciente reporte sus síntomas en esta etapa. Posteriormente a esto viene la fase de recuperación. O sea, en la fase de recuperación, ¿no? Todos los líquidos que han formado un tercer espacio en el paciente van a ser reabsorbidos. Entonces, las plaquetas que habían caído comienzan a recuperarse. El hematocrito, como al estar hemoconcentrado por la extravasación de líquidos, comienza a disminuir. Y bueno, los niveles de IgM siguen en aumento porque ya la persona se supondría que está en una fase de recuperación. Pero
la persona pasa de una etapa en la cual ha estado prácticamente en un estadio de shock por formación de tercer espacio a una etapa de reabsorción. Si yo en esta etapa he hidratado en demasía al paciente, lo que vamos a tener es que el paciente va a comenzar a fundir estos edemas, ¿no? Y va a comenzar a presentar una gran diuresis. Ahora, y si el paciente no tiene un buen manejo renal o no tiene una buena función cardíaca, entonces nosotros vamos a tener problemas de congestión pulmonar en pacientes. Y eso se observa, o edema cerebral, y eso se observa principalmente en las personas adultas mayores. En la primera fase lo que vamos a ver es una erupción cutánea, que es muy característica. Acá vemos la presencia de la erupción cutánea en algunos pacientes. El paciente se ve algo enrojecido, hay un eritema, algo morbiliforme, ¿no? Muy tenue, que es en todo el cuerpo, que es característico del dengue. Acá también vemos el eritema. Miren el enrojecimiento del antebrazo del paciente. Podemos tener episodios hemorragíparos leves, así puntiformes, en los pacientes. Entonces, vamos a tener 3 etapas. La etapa febril, que es la variable, que es variable en su duración, que más o menos demora 3 a 5 días, que se asocia siempre a viremia y que va a evolucionar hacia la curación total o al agravamiento. Tenemos la etapa crítica, que coincide con la extravasación del plasma y el shock, con frialdad, pulso filiforme, taquicardia y hipotensión. Vamos a observar en estos momentos hepatomegalia, podemos ver lesión hepática, y hay que entender que la hepatomegalia es importante en el caso del dengue, y la lesión hepática también es algo importante evaluar en el dengue. Vamos a ver que el hematocrito se eleva en esta etapa, y las plaquetas comienzan a alcanzar sus valores más bajos. Y se supone que la tercera etapa, que es la etapa de recuperación, que es la mejoría del paciente y en la que comienza a fundir los edemas. Esta también es una gráfica clásica, también que habla sobre lo que viene a ser la clínica del dengue, ¿no? Entonces, dengue, ahora, y esto lo asocian con algunas definiciones clave. Por ejemplo, en la etapa inicial, dengue sin signos de alarma, la presencia de fiebre y algunos de estos síntomas. Si la persona pasa la etapa crítica, nosotros probablemente vamos a observar alguna presencia, algunos signos de alarma, que son los que se refieren acá. Si esto progresa, entonces la persona podría pasar a una etapa de dengue grave, ¿no? Que se caracteriza por el shock, acumulación de fluidos, disnea, sangrado y daños severos de otros órganos. Fíjense bien aquí la elevación de las transaminasas importantes, la alteración del sensorio y de otros órganos. Aquí lo que he podido, lo que les estoy colocando es cómo clasificar un dengue sin signos de alarma de una persona que proviene de una zona no endémica a una persona que viene de una zona endémica. Por ejemplo, en las personas que vienen de una zona no endémica, hablemos de Lima, ¿no? Que hasta ahora no es endémica, ¿no? Vamos a ver fiebre de hasta 7 días de evolución. La presencia de fiebre nos tiene que hacer sospechar en dengue. En una zona infestada por Aedes aegypti, hablemos de selva, hablemos de Piura, hablemos de Ica, entonces no hay que buscar tanto fiebre, sino hay que buscar otros síntomas adicionales. Artralgias, mialgias, cefalea, dolor retroocular, dolor lumbar. Cualquier agrupación de 2 de estos síntomas tendría que hacernos sospechar en dengue. ¿No? No esperemos tener solamente fiebre para hacer diagnósticos en estos casos. Signos de alarma, un caso probable, con alguno de los siguientes signos de alarma. Esto es imperativo aprendérselo de memoria. Dolor abdominal, vómitos persistentes, dolor torácico, disnea, derrame seroso al examen clínico, disminución brusca de la temperatura, hipotermia, disminución de la diuresis,
decaimiento excesivo o lipotimia, alteración del estado mental, hepatomegalia o ictericia, incremento del hematocrito asociado a disminución de plaquetas, derrame pleural pericárdico o hipoproteinemia. Cualquiera de estos síntomas, nosotros estamos hablando de que son signos de alarma. Dengue grave es un dengue que tiene esos signos de alarma y aunado a esto, cualquiera de los siguientes hallazgos: signos de choque hipovolémico, síndrome de dificultad respiratoria, sangrado grave y afectación grave de otros órganos, encefalitis, hepatitis o miocarditis. ¿Cómo se confirma un caso de dengue? En la presencia del antígeno NS1, una reacción de cadena polimerasa positiva, presencia de anticuerpos de tipo IgM para dengue o evidencia de seroconversión. Y en lugares endémicos tenemos que ver elevación significativa de inmunoglobulina en pruebas pareadas. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es en personas que ya tienen historia de dengue. Es imperativo en el momento actual preguntar sobre la historia de dengue y ver si es que la inmunoglobulina se eleva, entonces tendríamos un diagnóstico de un segundo caso de dengue. Fiebre hemorrágica por dengue, 4 criterios: fiebre, sangrado espontáneo, trombocitopenia menor de 100.000 y extravasación del plasma. Esto se detecta por una elevación del 20% del hematocrito. Hay que tener en cuenta esos detalles. Este es un acercamiento a lo que viene a ser el manejo del paciente encamado, del paciente con dengue. Entonces, lo que quiero que vean es qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Miren, para el manejo de los síntomas se tiene que utilizar acetaminofén o paracetamol, que es un derivado, y la hidratación oral. Eso es lo indicativo en los casos iniciales, ¿no? Si el paciente requiere hospitalización, se tiene que utilizar fluidoterapia. Y para esto se tiene que usar cristaloides, ¿no? Y se tiene que evaluar la diuresis. Dice, dentro de las recomendaciones, la transfusión de plaquetas solo se da en casos de sangrado severo. Dice sangrado severo, no dice plaquetopenia. ¿Me entienden? Casos de sangrado severo se habla. Entonces estamos hablando de que esto solamente se tendría que hacer en fases terminales del caso. Entonces, no debemos perder el tiempo buscando dar plaquetas al paciente, transfundir plaquetas, porque también es contraproducente. Se ha reportado que en pacientes a los cuales se les transfunde plaquetas, ¿no?, se condiciona la aparición de mayor sangrado, ¿no?, por respuesta inmunológica. Por lo tanto, entonces, la transfusión de sangre y plaquetas no es una prioridad en el manejo de los casos de dengue que tienen plaquetopenia. No lo es. No voy a ir a la parte de abajo porque ahí están hablando de terapias que están en investigación. Ahora, este es un estudio muy interesante en el cual se analiza qué factores están asociados con la mortalidad en dengue. Entonces, eso es un estudio multicéntrico, ¿no? En este estudio, lo que se determina que los factores asociados con la mortalidad de dengue, principalmente, está el cuadro hepático severo, el daño hepático severo. Miren, el odds ratio que tiene es de 29.2 y el síndrome y la presencia de síndrome de shock por dengue está asociada a una elevada mortalidad. Los otros parámetros no lo están, ¿no? Todos atraviesan la unidad. La alteración del estado mental podría serlo también. Y dentro de las enfermedades que podrían estar más relacionadas con mortalidad en el caso de dengue, está la diabetes, como ven ustedes, ¿no? Entonces,
Hay condiciones que o sea, nos pueden hacer presumir un mal pronóstico en los pacientes, que tenga una alteración hepática evidente, que puede ser traducido por las transaminasas. Por ejemplo, los casos que llegaron a Loaiza, a la unidad de cuidados intensivos, que llegaron de Ica, hubieron 3 casos mortales que durante esta epidemia que llegaron a Loaiza de la ciudad de Ica, de Chincha, ¿no? Y de esos 3 casos mortales, los 3 tenían elevaciones de las transaminasas de una manera intensa. Hacía pensar en una falla hepática fulminante, ¿no? Los 3 casos fueron mortales, por cierto, ¿no? Entonces, la diabetes mellitus es una condición que deberíamos de tener en cuenta. Si el paciente es diabético, ¿no?, podrían cursar con un mal pronóstico. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de dengue? Siempre hay que hacerse estas 4 preguntas. Lo primero es determinar si realmente tiene dengue, porque a veces no lo sabemos aclarar, y definir en qué estadio estamos. Lo otro es, si ya sabemos que tiene dengue, hay que preguntarnos si está sangrando y el sangrado es evidente. Lo otro es preguntarnos si hay signos de alarma, y para eso tenemos que buscar ese listado que le hemos hecho. Y lo último que debemos preguntarnos es si el paciente está en shock o no está en shock. Ahora, en caso de fiebres, como le decimos, se puede indicar el paracetamol, y en ese sentido tenemos que estar muy claros. Paracetamol o acetaminofén se puede utilizar. No tenemos que usar otros medicamentos. No se usan corticoides, no se usa ibuprofeno, ningún otro AINES. Paracetamol, hay que tenerlo bien claro. Entonces, la clasificación para el manejo ambulatorio: biometría hemática, hematocrito, hay que dar una ingesta de líquidos adecuados, y cita diaria para la evolución del paciente. Tenemos que vigilar constantemente la leucopenia, signos de alarma, e instruir al paciente verbalmente y por escrito. Recuerden bien, hay que escribirle al paciente para que el paciente sepa, porque lo estamos mandando a su domicilio al paciente. Para los pacientes que están referidos a un hospital, tenemos que verle una biometría hemática, hacerle un hematocrito constante, intentar líquidos siempre por vía oral. Si no tolera líquidos, utilizar salino, o sea, cristaloides o lactato ríngel o solución de Harman. Hay que monitorear la temperatura, balance de líquidos, signos de alarma, hematocrito, leucocito, plaquetas. Hay que reanimarlo con líquidos. Miren el volumen de líquidos que se debe aplicar, decir, mililitros por kilo hora las primeras 2 horas. Si es una persona que pesa 70 kilos, ¿no?, estamos hablando de 70 por 7, ¿no?, más o menos estamos hablando de 7 por 7, 49, 490, 400 centímetros cúbicos las primeras 2 horas. Reducir, si hay diuresis, reducir a 3,5 durante las 2 a 4 horas siguientes, si es que hay respuesta. Si no, hay que continuar, ¿no? Y luego, luego que he reducido y veo que sigue habiendo respuesta y no hay presencia de signos de alarmas, continúo con 3 mililitros por hora. Esto no está escrito en piedra, si se dan cuenta. O sea, al paciente con dengue lo tengo que comenzar a hidratar y lo tengo que seguir hora a hora, ¿no? Indico hidratación y hora a hora evalúo al paciente y le voy evaluando una curva de hidratación y una curva de balance. No puedo descuidar al paciente. Lo aclaro, no puedo descuidar al paciente. ¿Por qué? Porque los ajustes los tengo que hacer hora a hora. La mayoría de casos mortales por dengue se ha debido a un mal manejo médico. Lo vuelvo a repetir. La mayoría de casos mortales de dengue se debe a un mal manejo médico. ¿Por qué? Porque existe la mala costumbre, la pésima costumbre de indicar la hidratación al paciente y dejarlo de lado, ¿no? Entonces, le indico la hidratación y me voy a ver otras cosas. Eso no puede hacerse en dengue.
Se tiene que estar al pie del enfermo durante todo el tiempo de hidratación. Y esto implica mañana y noche, ¿no? Por lo tanto, en sala de dengue, en la maneja de sala de dengue, siempre debe estar presente el médico, siempre debe estar presente la enfermera y siempre debe estar alguien que apoye, porque el médico no puede salirse de la sala, no puede salir de la sala. A diferencia de otras enfermedades en las que yo puedo indicar y salirme, no, acá tengo que estar al pie del enfermo. Recuerden, esa es la diferencia entre un paciente bien manejado y un paciente mal manejado. Diagnóstico diferencial de dengue se hace con influenza, malaria, sarampión, rubiola, fiebres tifoideas, fiebre amarilla, enfermedad meningocócica, riquecias, leptospira, subrayemos leptospira, hemorrágica, sepsis, discrasias sanguíneas, abdómenes agudos y hepatitis. En situaciones donde hay shock, considerar también otras enfermedades y también hay que pensar en fiebres hemorrágicas virales, que son las que nombramos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de dengue? Es pensar en todas las causas que pueden ocasionar coagulación intravascular diseminada en el paciente y en todas las causas que pueden ocasionar un incremento inesperado de la citoquina. Pasemos a hablar ahora de prevención. ¿Qué tenemos de prevención? Como les dije en una primera etapa, para hablar de prevención de dengue tenemos que hablar también ya de la presencia de vacunas. Actualmente en el mundo existen 3 vacunas. La vacuna de Sanofi, la vacuna de Takeda y esta vacuna del Instituto Butantan. Las 3 vacunas lo que pretenden es cubrir las 4 serotipos de dengue. La vacuna de Sanofi, que es la de Dengvaxia, que fue la primera que apareció, tiene una eficacia, miren, de 82% para enfermedad virológicamente confirmada, para hospitalización tiene una eficacia de 79% y de enfermedad grave 84%. Tiene valores muy buenos para lo que hablamos, hablando de vacunas. Sin embargo, para la vacunación, ¿no?, con Dengvaxia, tiene que la persona haber tenido una primera exposición a dengue. No se puede hablar de vacunar a una persona que no haya tenido infección previa, por el riesgo de enfermedad es alto. ¿Qué quiere decir? Dengvaxia, o la vacuna de Sanofi, puede ser aplicada en comunidades donde ya ha habido experiencia con dengue, ¿no? Podría ser Selva, podría ser Ica, podría ser Piura, pero no se puede utilizar esa vacuna, por ejemplo, acá en Lima, donde la mayoría de la población no ha tenido experiencia con dengue. Entonces, hay que tener en cuenta el caso de la Dengvaxia. O sea, que es una vacuna efectiva para para zonas donde ya hubo presencia de dengue, ¿no? Esta es la recomendación que se hace para vacunación con Dengvaxia. Y la otra vacuna que tenemos es Qdenga, que es la vacuna de Takeda, la TAC-003, la van a encontrar mayormente, que también, miren, su eficacia es altísima para todos los serotipos de dengue, ¿no? Tiene una inmunogenicidad muy alta. Y esta vacuna, ¿no?, acá vemos más sobre su eficacia, ¿no? Esta vacuna sí puede ser usada en personas que no han tenido experiencia de dengue. Entonces, si a mí me preguntan qué vacuna utilizaría para la ciudad de Lima, yo digo, la ciudad de Lima en el momento actual no ha sido expuesta mayormente a dengue. Por lo tanto, yo utilizaría esta vacuna, la vacuna Qdenga, para vacunar a la ciudad de Lima, ¿no?, o a zonas donde no han sido expuestas por dengue, ¿no? En cambio, para vacunar Piura o vacunar Selva, lo que podría usar es Dengvaxia, e inclusive también podría utilizar esta vacuna. O sea, en este sentido, la Qdenga podría utilizarla en todo el país porque no hay esa restricción de una inmunización previa.
de una enfermedad previa. Esa es una ventaja de esta vacuna. Sin embargo, las dos vacunas son plenamente eficaces. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta con esto? Bueno, la tercera vacuna, que es la vacuna del Instituto Butantan, todavía no ha reportado datos de eficacia o eficiencia. Probablemente en los próximos meses hayan novedades con respecto a esta nueva vacuna. ¿Qué más tenemos con respecto a prevención? Wolbachia. También hemos escuchado durante estos meses hablar de la Wolbachia. Miren, la bacteria Wolbachia es una bacteria. La bacteria Wolbachia no se encuentra naturalmente en los mosquitos de Aedes aegypti. Se les debe introducir en los huevos de Aedes aegypti, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que hay que entender, bueno, cuando hablamos de dengue siempre hablamos de que el dengue es producido por la picadura del mosquito Aedes hembra. La hembra del mosquito es la que pica. Entonces, en el caso de la Wolbachia, lo que se busca es infectar a los mosquitos machos que están básicamente en las zonas donde hay vegetación, infectar a los mosquitos machos con Wolbachia para que estos mosquitos, al aparearse con las hembras, generen crías, o sea, generen hembras infértiles, ¿no? Y dañen a las crías. Eso es lo que se piensa trabajar con la Wolbachia. ¿Mm? Entonces, esto tiene una gran importancia actualmente, ¿no? Se ha propuesto incrementar el uso de la Wolbachia en nuestro país, como en otros países, para lucha contra el dengue. Acá, estos son estudios frente a lo que viene a ser dengue 1, dengue 2, 3 y 4, con respecto al uso de la Wolbachia, ¿no? Y aquí no solamente es diseminar la Wolbachia en los mosquitos, sino introducirla de alguna manera a los seres humanos, cosa que también se puede contaminar a las hembras de los mosquitos al momento de picar, ¿no? Aquí vemos más sobre sus modelos de predictibilidad. Vamos a pasarlo porque no les va a alcanzar tiempo. Medidas medidas clásicas son esta que vemos acá, que esto es, para los que conocen poco Lima, este es Mirones, en la época de la pandemia. A mí me tocó estar de asesor en esa época de la pandemia. Entonces, y cuando se presentó la epidemia, cuando se presentó el brote en Mirones, tuvimos que entrar a fumigar con todo. Véase cómo la vegetación de los parques alrededor de Mirones había crecido de una manera increíble, ¿no? Y esto es por la propia pandemia. Nadie cortaba el césped ni nadie cortaba los arbustos, entonces lugar preciso para que en una zona árida como Lima puedan crecer los mosquitos, ¿no? Entonces, eso ocasionó el brote epidémico en Mirones. Acá vemos más acciones sobre Mirones. Véanse, por ejemplo, en esta unidad vecinal, las zonas donde deberían de estar los estacionamientos, ¿no? Eran zonas con baja luz, ¿no? Y que permitía que haya proliferación en estas zonas, en pequeños remansos de agua, del mosquito, ¿no? Y las casas, miren, todas cerradas, ¿no? O sea, tienen poca iluminación, poca ventilación, entonces eran lugares donde muy fácilmente podría proliferar el mosquito. Acá lo vemos también, ¿no? La zona. Vamos a ver la parte de los interiores, las partes bajas, ¿no? De las casas. Desde el proceso de fumigación ahí en Mirones. Vean cómo algunos factores fueron predisponentes para la aparición del mosquito, que era la proliferación de vegetación que no había sido cortada en esa época. Aquí en Lima no llueve y hay que entender que en las zonas áridas vamos a ver pocos mosquitos, no se va a ver mucho mosquito. En zonas donde llueve, nosotros vamos a encontrar grandes cantidades de mosquitos y lo vamos a identificar, pero en zonas donde llueve se ve poco, pero esos pocos son efectivos. Más de la ciudad de Lima, una zona árida donde hay que entender que el manejo del dengue debe ser diferente. Y si estamos pensando en que hay tanques de agua
expuestos a la intemperie y tenemos mosquito de hábito extradomiciliario, entonces tendríamos que pensar en la posibilidad de Bopictus, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí siempre me causa preocupación, porque no veo yo que se trabaje en investigación de albopictus en el Perú. ¿Aló? Entonces, esta es una foto que siempre la tomo porque me causa es un poco irónica. Miren, esta es una de las zonas más exclusivas de Lima, que es la Rinconada del Lago, ¿no? Y esta es la promoción que hace La Molina. Es un distrito al este de Lima que destaca por su clima fresco y su famosa laguna por tener zonas enteramente residenciales. Esta es una laguna artificial. Está rodeada de zonas donde hay piscinitas, pequeñas piscinas, como lo pueden ver. Entonces, es el habitáculo necesario para que el mosquito prolifere. Cuando uno ha tenido la oportunidad de visitar estos lugares, ha encontrado Aedes, ¿no? Ha encontrado Aedes en grandes cantidades. Así que no todo lo que brilla es oro siempre. Entonces, tanto es así de que los lugares que reportaron dengue actualmente en el país fueron San Juan del Lurigancho, el Rímac, que eran las zonas populosas, pero también La Molina reportó dengue, ¿no? Entonces, la explicación está ahí. Miren, esto es el 2020, se reportan 21 nuevos casos de dengue en La Molina, 7. Entonces, como ven, el dengue no diferencia entre población. Entonces hay que tener cuidado tanto en uno como en otro ambiente. Bueno, ahora pasemos a hablar de fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda, febril, hemorrágica, con complicaciones que llevan a la muerte. Es producida por un flavivirus, ya entendemos, se transmite por picaduras de mosquitos infectados del género Aedes, en la forma urbana. Lo vuelvo a desarrollar, forma urbana. La enfermedad se reconoce como endémica en Latinoamérica y en África, donde se ha observado la mayor prevalencia en África, de 90% de casos. La población susceptible a la infección se estima en 900 millones de personas en todo el mundo. La enfermedad no tiene tratamiento antiviral efectivo, pero su prevención es muy efectiva con coberturas adecuadas de vacunación. La vacuna confiere una inmunidad al 99% en las personas vacunadas a los 30 días de su aplicación. Una sola dosis de vacuna es suficiente para proporcionar protección y refuerzo y no sería necesario un refuerzo. Eso hay que entenderlo. Este año hemos tenido un brote de fiebre amarilla en la zona de selva alta, ¿no? ¿Por qué? Porque no se vacunaron contra fiebre, no hubo vacuna contra fiebre amarilla en la zona. Entonces hubo brote y hubo 3 casos de muerte por fiebre amarilla. De acuerdo a los estimados proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad se ha reportado endémica en 44 países de África y Latinoamérica. Asia no ha reportado casos autóctonos de esta enfermedad. Se desconoce la explicación por qué la enfermedad no ha ingresado al Asia. Esa es una incógnita. Al parecer, yo consideraría que es más porque el dengue es predominantemente en Asia, ¿no? Y lo ha desplazado. Y es lo que sucedió también acá en el Perú. Acá en el Perú, en el siglo pasado, antes de los años 60, hubo una erradicación de Aedes y una erradicación de anófiles por una campaña muy fuerte de fumigación que se hizo en toda Latinoamérica, ¿no? Y prácticamente se erradicó la fiebre amarilla de todo el continente. Solo hubieron 3 zonas donde todavía no se logró erradicar. Una de ellas era Venezuela, la otra era Paraguay, y la otra no recuerdo bien si era Costa Rica o Dominicana, que tuvieron todavía dengue, que tuvieron todavía Aedes. Y a partir de eso comenzó a proliferar dengue y Aedes, y lo que tenemos actualmente es que en todo el continente tenemos Aedes predominantemente, y por allí algunos brotes de fiebre amarilla. Cuestiones ecológicas que hay que entenderlas en cuanto a lo que vienen a ser especies, porque estamos hablando de especies vivas, ¿no? En la epidemiología, África es el continente con mayor afectación, con 90% de casos.
Datos aún no publicados de OMS reportan que a finales de 2013 las cifras oscilaban entre 84.000 y 170.000 casos severos y 29.000 a 60.000 muertes por fiebre amarilla. La vacunación ha evitado el empeoramiento de estas cifras. Sin embargo, últimamente hay problemas con la producción de vacuna de fiebre amarilla a nivel mundial. Y esto es porque la mayoría de los laboratorios se ha involucrado con la fabricación de vacunas contra el COVID y se han desplazado otros tipos de vacunas. En Latinoamérica, los países de más alto riesgo de fiebre amarilla son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Acá se nos olvidó de Venezuela. En países libres de fiebre amarilla, el número de casos importados son muy pequeños. Nunca ha sido reportado en Asia, ¿no? Países que históricamente sí han reportado fiebre amarilla han sido los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Irlanda, Portugal y España. Entonces, allí sí se ha observado fiebre amarilla, en la zona del Mediterráneo. La transmisión por fiebre amarilla se presenta característicamente en 3 ciclos en África: selvática, urbano y en la sabana africana. Y en Sudamérica existen 2 ciclos. Existe el ciclo selvático y el ciclo urbano. Actualmente, en nuestro país, lo que tenemos predominantemente es el ciclo selvático. No tenemos el ciclo urbano. Para todos los casos, la perpetuación de la epidemia, de la endemia, se ha dado por el contagio entre primates y por mosquitos que son picadores y arborícolas. Entonces, la perpetuación en la zona selvática se da por la infección en los primates. En el África, las especies que se han descrito, aparte de la Aedes aegypti, en las zonas, y estamos hablando de la zona rural, son el Aedes africanus, el Furcifer vittatus, Luteocephalus y Bromeliae, que son las formas de Aedes tropicales que están en simbiosis con los primates. En Latinoamérica, en la selva latinoamericana, se habla de la presencia de Magogus, pero eso es raro, por eso no lo estoy nombrando. Sin embargo, acá lo que tenemos que pensar es Aedes aegypti. La forma urbana, Aedes aegypti. La forma urbana de la enfermedad está relacionada especialmente en lugares donde la transmisión depende de este vector. La reaparición de formas urbanas se ha experimentado ya en nuestra región de Latinoamérica, ¿no? Y ha habido epidemias en Santa Cruz, en Bolivia y en Paraguay. Las epidemias urbanas en África son de elevada mortalidad y son las que se han reportado allí, ¿no? En Nigeria, en Senegal y en Angola. Actualmente hay una deficiencia en lo que viene a ser reporte de fiebre amarilla en el África, y es porque hay que entender que es una zona de guerra, ¿no? Actualmente toda el África subsahariana está en guerra, ¿no? Entonces, y es una zona, los reportes son bastante difíciles. Sin embargo, fiebre amarilla debe estar ocasionando estragos. ¿Qué tenemos en la patología? El daño hepático es producido, es el principal problema que se observa en fiebre amarilla. Nosotros vamos a ver apoptosis y necrosis de los hepatocitos y las células de Kapfer, ¿no? La lesión está localizada inicialmente en la zona media de los lobulillos hepáticos y se disemina por las células aledañas, daña los espacios porta y las venas hepáticas terminales. En los esteatocitos vamos a observar daños por esteatosis microvesicular, ¿no? Y almacenamiento de glucógeno. En los casos hay un gran compromiso de hepatocitos. Se dice, en los casos fatales, que hasta el 70% de los hepatocitos tienen signos de apoptosis y necrosis. Acá en esta bibliografía que les estoy citando, se puede ver más de una imagen en la cual se ve las lesiones en el hepatocito. Lo que quiero que recuerden es esta que están señaladas con flechitas, ¿no? En las que vamos a ver una vacuolización. Dentro de la vacuola vamos a tener un contenido eosinofílico. Y una alteración de los núcleos. Vean que los núcleos están como aplanados en donde están marcadas las flechas, ¿no? Esto es un proceso de apoptosis, ¿no? Ustedes saben bien que la apoptosis es una muerte celular programada,
no hay consumo de energía, pero sí hay una muerte celular, ¿no? Y aquí nosotros lo que estamos viendo es un proceso de apoptosis de los hepatocitos. Y entonces ese contenido de cyanófilo, ¿no?, dentro de las vacuolas se ha reconocido como los famosos cuerpos de Councilman. En el pasado, ver cuerpos de Councilman eran diagnóstico patognomónico de fiebre amarilla. Ahora se sabe que los cuerpos de Councilman pueden estar presentes en otras hepatitis virales. Por lo tanto, si tenemos un gran nivel de sospecha de la persona y vemos cuerpos de Councilman, podemos tener casi una certeza de diagnóstico de fiebre amarilla, pero no es un signo patognomónico, ¿no? Entonces ya conocen otra vacuola, ¿no? Ya hemos hablado de los cuerpos de inclusión que también se veía en rabia, los corpúsculos de Negri, y ahora vamos a ver los cuerpos de Councilman que se ve en la fiebre amarilla y en algunas hepatitis virales. En la patología en el humano, en riñones, las células del epitelio tubular muestran muerte celular, hay esteatosis y respuesta inflamatoria. Se reconoce que en gran parte hay disminución de la perfusión renal y proteinuria, secundaria a los cuadros de hipovolemia y shock. La mortalidad es cercana al 80% cuando se desarrolla alguna manifestación hemorrágica en esos pacientes. Fiebre amarilla tiene una mortalidad altísima. Recuerden, dengue tenía una mortalidad de 20% en los casos severos. Acá la mortalidad para cualquier caso es de 80%. Entonces, vean que el tiempo de protrombina está prolongado en todos estos casos. Los factores 2, 5, 7, 9 y 10 están disminuidos y la concentración de fibrinógeno permanece a niveles normales. ¿Qué nos está diciendo? Nos están diciendo que aquí tenemos una hepatitis fulminante. O sea, la fiebre amarilla es un cuadro de hepatitis fulminante en las personas. Las manifestaciones del sistema nervioso central, letargia extrema y coma, son probablemente causados por hipoglicemia, acidosis metabólica y hipoperfusión. No se observan lesiones inflamatorias en el hígado. Aquí me detengo un rato para entender una cosa. Si nosotros tenemos manifestaciones hemorrágicas tan severas por esta enfermedad, entonces lo principal que vamos a ver es de que van a haber sangrado al interior del tubo digestivo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía en el pasado? Las personas que se enfermaban de fiebre amarilla, ¿no?, tenían una hematemesis franca, ¿no? Entonces, y esa hematemesis franca, ¿no?, lo calificaban en el pasado como el vómito negro. Entonces, si ustedes en la literatura revisan la enfermedad del vómito negro, se están refiriendo a esa hematemesis franca que ocurre en los casos de fiebre amarilla, ¿no? Y no solamente era vómito negro, sino también era era la hematemesis y la melena causada por la gran insuficiencia hepática, ¿no?, que había en esos casos. Pues, por eso es que la muerte negra o la enfermedad del vómito negro se refiere a fiebre amarilla. Presentación clínica de la fiebre amarilla en el ser humano. La leve, menor de 2 días, fiebre, cefalea, ¿no? Y da en niños con anticuerpos maternos adquiridos. Moderada, 2 a 3 días, se asocia a mialgias, artralgias, náuseas y vómitos. En las formas graves, de 3 a 5 días de evolución, se añade ictericia, hematemesis y de insuficiencia renal caracterizada por oliguria, como hemos visto. Y en la maligna, ¿no?, tenemos los síntomas clásicos observados, ¿no? Entonces, una gran coagulación intravascular diseminada con poco consumo de fibrinógeno. Entonces, los brasileños han estudiado la fiebre amarilla en zonas endémicas y bueno, y lo que ellos ven, dicen de que lo que pasa desapercibido la mayoría de las veces son las formas asintomáticas o las leves o moderadas, ¿no? Sin embargo, en un pequeño porcentaje van a haber formas severas y malignas. Estos en poblaciones que tienen experiencia de fiebre amarilla, ¿no? Por ejemplo, personas que viven en selva, ¿no? En ellos no se ve tanta mortalidad por fiebre amarilla. Sin embargo, lo que sí se ve en casos de fiebre amarilla, los reportes que se ven de fiebre amarilla, son personas que por algún motivo viajan a selva sin haberse inmunizado. Entonces,
Cuando viajan a selva y pasan por la zona silvestre, estas personas son picadas por el Aedes y hacen el cuadro de fiebre amarilla, y como no tienen experiencia previa o hereditaria, entonces van a desarrollar la forma maligna y van a morir. Entonces, ¿cuál es la recomendación que se debe dar a toda persona que viaje a zona endémica de fiebre amarilla? Vacunarse previamente. El diagnóstico. La fiebre amarilla es de difícil diagnóstico, especialmente durante las fases tempranas y las formas leves, y con formas leves. En las muestras clínicas, el PCR específico para el virus puede detectar títulos bajos, pero tiene que haber un alto nivel de sospecha. La serología es la prueba más importante. El método que más se utiliza es la prueba de ELISA e IgM. La presencia de anticuerpos IgM tomados en el día 7 o tempranamente durante la fase de recuperación proporciona un diagnóstico definitivo. Ahora, la inmunohistoquímica es el diagnóstico, es el gold estándar, la inmunohistoquímica. Pero para hacer inmunohistoquímica, yo lo que tengo que hacer es biopsia hepática. Entonces, usualmente la biopsia hepática no se practica en los pacientes de fiebre amarilla. Por lo tanto, ya habíamos hablado hace unos días de lo cruento que viene a ser una biopsia hepática. O sea que muchas veces, ¿no?, la inmunohistoquímica es un diagnóstico post-mortem en los pacientes. Prácticamente en la mayoría de los casos. El diagnóstico diferencial de fiebre amarilla se tiene que hacer con todas las enfermedades que van a producir coagulación intravascular diseminada, con rabia, con hepatitis E severa del embarazo, con superinfección por hepatitis D, otras fiebres hemorrágicas, dengue hemorrágico, enfermedad de Crimea-Congo, leptospirosis, borreliosis. La mayoría de las fiebres hemorrágicas producidas por el virus Lassa, ébola y Marburg tendrían que también entrar dentro de este diagnóstico. Entonces, pero hay que tener en cuenta de que estas enfermedades hemorrágicas no van a causar ictericia. No hay tratamiento para fiebre amarilla, solo terapia de soporte y manejo de la deshidratación y, en el caso de los pacientes, un manejo en la unidad de cuidados intensivos. Pueden haber infecciones bacterianas asociadas que deben de tratarse. Entonces, entendemos nosotros que los casos graves y los casos severos tienen que ser manejados en unidades de cuidados intensivos y las tasas de mortalidad son muy altas. La prevención ya está dicha. La vacunación es la mayor medida de prevención contra fiebre amarilla, ¿no? Una sola dosis es protectora para toda la vida, ¿no? En algunos casos, como estamos hablando de vacuna de virus vivo atenuado, siempre ha habido la preocupación de que no se tenga que vacunar a inmunodeprimidos. Entonces, si nosotros tenemos que recomendar vacunación, tenemos que hacer algún tipo de protección al inmunosuprimido, es justamente en base a esta vacuna, ¿no? Nosotros, en el terremoto que hubo en Ica, en el terremoto que hubo en Ica hace, no el último, sino el anterior, que estuvo cerca del año 2000, ¿no?, hubo una gran cantidad de damnificados y en esa época a un salubrista público de la zona se le ocurrió vacunar contra fiebre amarilla a toda Ica, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? No se tuvo en cuenta de que se estaba aplicando una vacuna de virus vivo atenuado, y entonces hubieron cerca de, si no recuerdo, 3 a 5 casos de síndrome viscerotrópico ocasionado por la vacuna de fiebre amarilla, ¿no?, que fueron mortales. Entonces, en ese momento se llamó la atención, ¿no?, se llamó la atención y se dijo de que no debería de vacunarse a poblaciones afectadas por desastres naturales para evitar este tipo de síndrome viscerotrópico que podría darse por fiebre amarilla. Entonces, hay que tener cierto cuidado en algunas medidas de salud pública, ¿no? La medida me parece bien intencionada, pero no se midió los estragos que podía esto tener. Por lo tanto, hay que tener cuidado con fiebre amarilla, ¿no? En la población con VIH existe el temor de no vacunarlos con fiebre amarilla. Y según lo que nosotros tenemos entendido, es de que si la persona no está en estadio SIDA, entonces puede vacunarse. Entonces,
mucho cuidado, porque eso es una recomendación que hay que tener en cuenta. Bueno, esta es la bibliografía con respecto a fiebre amarilla. Ahí falta incluir la bibliografía de dengue, pero están en cada una de las diapositivas. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces cerramos aquí.